Floricanto.digital presenta. Recibimos con gran alegría de parte de los obispos mexicanos el pasado mes de mayo el Proyecto Global de Pastoral 2031-2033. Con este proyecto, los obispos nos invitan a poner la mirada en el 2031, donde celebraremos 500 años del acontecimiento guadalupano. Y en el 2033 celebraremos 2000 años de la redención de Jesús. Son estos dos acontecimientos los que motivan, iluminan, provocan e impulsan a que como iglesia nos unamos juntos en un mismo proyecto global de pastoral y atendamos con misericordia y mirada contemplativa a todos en México. El proyecto global de pastoral, de manera particular, se divide en tres partes, siguiendo esta metodología que conocemos del ver, juzgar y actuar. Podemos ver que en la primera parte, por ejemplo, se unen los dos acontecimientos y los obispos hacen una mirada de la realidad como pueblo redimido por Jesucristo y amado de María de Guadalupe. En la segunda parte, los obispos nos proponen que interpretemos y juzguemos desde el acontecimiento de la redención de Jesús y del acontecimiento guadalupano, para finalmente invitarnos a actuar como pueblo redimido por Jesús bajo la mirada amorosa de María de Guadalupe. Te invitamos a que conozcas el proyecto global de pastoral que los obispos nos regalan, para que juntos México tenga un mejor país y que seamos todos una misma familia. El logotipo del proyecto de pastoral 2031-2033, obra del artista mexicano Bernardo Ramón Fort, ofrece una síntesis de nuestro caminar como Iglesia de México hacia el encuentro de Jesucristo Redentor bajo la mirada amorosa de Santa María de Guadalupe, para celebrar en 2031 los 500 años del acontecimiento guadalupano y en 2033 los 2000 años del acontecimiento redentor. La imagen plasma los signos más representativos de dichos acontecimientos y representa en su conjunto al verdadero Dios por quien se vive, el Dios uno y trino, pues reconocemos que todo es obra de sus manos, realizado por medio de Jesucristo Redentor bajo la acción y presencia del Espíritu Santo. Desde la cruz, con ojos y brazos abiertos, Jesús mira y abraza las heridas y esperanzas del pueblo mexicano. El resucitado es nuestra paz, y al mostrarnos sus llagas, hemos sido curados. La túnica de Jesús nos muestra la riqueza y diversidad de México, que se encuentra en el centro de su corazón sagrado. Las vías del tren y la calle simbolizan el dinamismo urbano y que, a manera de estola diaconal, presentan a Jesús, que no ha venido a que lo sirvan sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. En sus brazos se aprecian las montañas del mundo rural y los edificios de la gran ciudad, desafíos pastorales a los que todos nos seguimos sintiendo llamados. El agua, la red y los peces son símbolo de nuestros mares, lagos y ríos, pero también de aquella pesca milagrosa como un llamado que experimentan los obispos de primeriar, llevando a la iglesia mar adentro, de la mano de un serio cualificado proyecto pastoral comprometido y exigente, como nos ha pedido a todo el país el Papa Francisco a través de los señores obispos. El sol y la luna son testigos del paso del tiempo y de la diversidad de flora, fauna, clima y regiones del país. El maíz representa el milenario alimento que México ha ofrecido al mundo, origen de una cultura culinaria patrimonio de la humanidad. Las rosas que embellecen la cruz son signo de la presencia y cercanía de nuestra buena Madre, María de Guadalupe. Son recuerdo de sus palabras llenas de amor. ¿Acaso no estoy aquí, yo que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? Y evidentemente también son recuerdo del compromiso que entregó y que estamos aún por cumplir todos, el de construir esa casita sagrada, lugar de encuentro y dignificación para todos, sin excepción. Finalmente, las grecas y símbolos prehispánicos nos remontan a nuestro origen y a la presencia todavía de hermanos indígenas, poseedores de una tradición y piedad popular que junto al verde, blanco y rojo nos identifican como nación. Esta imagen de Jesús
Está abierta a que cada persona, grupo o comunidad pueda descubrir en ella, a través de una contemplación orante, los rasgos de nuestra sociedad y de la Iglesia, que nos inspiran a realizar una pastoral misericordiosa con la mirada tierna y compasiva de Jesús y de María de Guadalupe. Tengo en mis manos el proyecto global de pastoral 2031-2033 que los obispos han presentado el pasado mes de mayo. En su primera parte, el proyecto global nos invita a mirar nuestra realidad, pero no con una mirada indiferente, sino con una mirada pastoral, una mirada contemplativa, con los ojos de Jesús. Los obispos nos presentan en la primera parte de este proyecto la realidad global en el mundo, también la realidad de nuestro país, con las heridas y esperanzas, y por supuesto la realidad de la Iglesia, de los agentes de pastoral y quienes participamos activamente en ella. Es una realidad retadora y desafiante, de tal manera que los obispos presentan como un núcleo cultural desafiante una crisis que vivimos en el país, pero también en el mundo y en nuestra Iglesia, a la que han llamado una crisis antropológico-cultural. Esto significa que se ha dado también pues la negación de la primacía del ser humano. Seguramente les resulta familiar esta expresión del Papa Francisco, de la cultura del descarte frente a la cultura del encuentro. Los obispos, al presentarnos la realidad, nos invitan a que contemplándola podamos comprometernos en cambiar México y el mundo. Acerquémonos a este proyecto para que podamos también mirar la realidad que tenemos enfrente. Al revisar el proyecto global de pastoral que la Conferencia del Episcopado Mexicano nos regaló, en su segunda parte, titulada Interpretamos y juzgamos desde el acontecimiento de la redención y desde el acontecimiento guadalupano, los obispos nos invitan a iluminar la realidad que hemos contemplado. Iluminarla, por supuesto, desde el acontecimiento Jesucristo, que todo Él es redentor, y desde el acontecimiento guadalupano, con esa mirada compasiva de Guadalupe sobre nuestro país, sobre México. La realidad que se revisó en la primera parte, se descubría una crisis antropológico-cultural, una cultura del descarte, como la llama el Papa Francisco. Y ante esa cultura y esa realidad que nos desafía, el acontecimiento redentor de Jesús nos invita a recuperar la dignidad humana y a buscar el desarrollo pleno y completo de todas nuestras potencialidades, como hijos de Dios, como cristianos, como seres humanos. Y por supuesto, bajo la mirada amorosa de María Guadalupe, que rescata al pueblo indígena, que dignifica a la ciudad y que por supuesto pide construir una casita sagrada, siendo este el concepto en el que los obispos nos invitan a construir y a que seamos, cada uno con sus actitudes, una casita sagrada. Que nuestro corazón sea esa casita donde todos tengan cabida y que de la mano de Jesús y de María de Guadalupe tengamos un mejor país. La tercera parte del proyecto global de pastoral de la Conferencia del Episcopado Mexicano nos invita a actuar como pueblo redimido por Jesucristo bajo la mirada amorosa de Santa María de Guadalupe. Una acción pastoral concreta, una respuesta que demos ante la realidad que contemplamos con mirada compasiva, pero también iluminados por el acontecimiento Jesucristo y el acontecimiento guadalupano. ¿Cómo queremos vernos en 2031-2033? ¿Qué iglesia necesitamos seguir siendo y construyendo de cara a esa celebración jubilar e importante? Los obispos nos presentan 6 opciones con sus compromisos pastorales.
Nos invitan a ser una iglesia que anuncia y construye la dignidad humana, una iglesia comprometida con la paz y las causas sociales, una iglesia pueblo, una iglesia misionera y evangelizadora, una iglesia compasiva y testigo de la redención, y por supuesto, una iglesia que comparte con adolescentes y jóvenes la tarea de hacer un país lleno de esperanza, alegría y vida plena. Llamados estamos entonces a actuar, a dar nuestro testimonio como cristianos, como hijos de Dios, de la mano de Jesús y de María de Guadalupe. ¿Cómo surge el proyecto global de pastoral? ¿Recuerdan la visita del Papa Francisco en 2016 a nuestro país? Al reunirse con los obispos en la Catedral de México, les pidió, entre otras cosas, desarrollar un serio y cualificado proyecto pastoral. De tal manera que los obispos, ya reunidos en la conferencia del episcopado, hicieron un discernimiento para preparar este proyecto que ahora tenemos en nuestras manos. El proyecto, en la portada, presenta a Jesucristo de brazos abiertos y una serie de signos que les invitamos a que contemplen con detenimiento y se sientan llamados e interpelados por esa imagen que podemos descubrir que representa a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los años 2031 y 2033. Además, una estola a modo de diácono, como una carretera, un camino, México en el corazón de Jesús, y otros muchos signos, como la rosa de la Virgen de Guadalupe, el maíz que nos identifica como mexicanos, que contemplar el acontecimiento Jesucristo, Redentor, y el acontecimiento guadalupano de María en nuestra tierra, nos impulse a dar lo mejor de nosotros mismos para celebrar con júbilo el 2031 y 2033 que ya comenzamos a preparar, mirando la realidad, iluminados por el misterio de Jesús y de María y actuando como lo hacemos día con día.